Hola gente, ¿cómo están? Hoy les vengo a presentar una historia, espero la disfruten y bienvenidos a su canal. Mandé a la mier a mi hija y su prometido. Bueno, primeramente daré algo de contexto. Soy un hombre de 53 años y por motivos de privacidad, no revelaré nombres. Tuve una hija con mi esposa cuando tenía 30 años y nos separamos por mutuo acuerdo después de unos 4 años de matrimonio. Solíamos discutir constantemente y en una ocasión, durante una pelea frente a nuestra hija, supe que esa situación no podía continuar. Quiero aclarar que siempre amé mucho a mi hija. Debido a mi situación económica favorable, pude dejar mi trabajo cuando nació para dedicar todo mi tiempo a cuidarla y apoyar a su madre en casa. Sin embargo, después de nuestra separación, mi hija fue a vivir con su madre. Cada vez que intentaba acercarme a ella, sentía que se alejaba más. Años más tarde, su madre me confesó arrepentida que durante todo ese tiempo había influenciado a nuestra hija en mi contra. Pidió disculpas, y aunque mi hija, ya en su adolescencia, comprendió lo que había pasado, no logré establecer una relación cercana con ella. Nuestros encuentros eran deprimentes, la llevaba a sus lugares favoritos e intentaba que me contara sobre su vida, pero todo parecía inútil. Lo único que parecía importarle era el dinero, y nunca le negué lo que necesitaba. Durante esos años, la madre de mi hija conoció a otro hombre con el cual inició una relación. Decidieron que era adecuado que yo lo conociera, para estar al tanto de quien conviviría con mi hija. Sinceramente, era un buen hombre, alegre, respetuoso, trabajador y carismático. Aunque me dolió un poco que mi hija se acercara tanto a él y llegara a llamarlo papá, entendí que era una figura paterna importante para ella. Al menos sabía que estaba en buenas manos, y este hombre se convirtió en mi amigo en cierta medida. Me mantenía informado sobre el estado de mi hija, y gracias a él pude establecer al menos un poco de comunicación con ella, por lo cual le estoy agradecido. Ahora, llegando al punto del título, mi hija tiene 23 años y nuestra relación no ha mejorado significativamente. Nuestra conexión se limita únicamente a lo monetario. Aunque estoy orgulloso de ella por haber terminado su carrera y ser una estudiante ejemplar, no quiso que asistiera a su graduación y me permitió tener contacto en fechas importantes. Hace unas semanas, mi ex esposa y su esposo me invitaron a su casa, y para mi sorpresa, mi hija también estaba presente. Ella me saludó educadamente, aunque se dirigía a mí como señor. Descubrí que me habían invitado para hablar sobre el compromiso de mi hija con su novio. Mi reacción al enterarme fue de resignación. ¿Qué podía decir o hacer en ese momento? Nada. Mi hija fue directa y reveló el motivo de la invitación. Me pidió una suma de 7 cifras en dólares para su boda y los gastos posteriores, sin contar la nueva casa que quería. Siendo honesto, económicamente me era posible hacerlo, ya que no tengo esposa ni otros hijos aparte de mi ahijado, a quien considero como mi propio hijo y del cual hablaré más adelante. Mi vida era cómoda pero sencilla, sin gastos importantes, aparte de los relacionados con mi hija. Inicialmente, pensé en darle el dinero y retirarme de su vida de una vez por todas. Sin embargo, había llegado a mi límite. Les dije que no recibiría un centavo si no conocía primero a su prometido. Fue la primera vez que establecía una condición y, aunque mi hija no me dirigió la palabra en respuesta, su molestia era evidente. Antes de irme, les pedí que fueran a mi antigua residencia, la casa en la que vivíamos cuando estábamos juntos. La casa era una extravagancia que compré pensando que pasaríamos nuestros días allí como familia, pero la abandoné después de nuestra separación. La preparé durante la semana para que se viera en su estado más imponente y glorioso, ya que tenía en mente regalársela después de su matrimonio. Sabía que al final, probablemente cedería a sus demandas. Mientras tanto, durante esos días, mi ahijado, hijo de mi mejor amigo fallecido cuando era solo un niño, me visitó de forma inesperada. Mi ahijado, de 20 años, es como un hijo para mí. Junto con su madre,
lo crié como si fuera mi propio hijo, aunque siempre mantuve presente la imagen de su verdadero padre, mi mejor amigo. Él me llamaba papá y me brindaba la alegría que tanto necesitaba en mi vida. Estuve presente mientras crecía, fui su consejero, amigo y mentor, y lo eduqué lo mejor que pude. Se convirtió en un gran hombre que me ha llenado de orgullo. Le comenté la situación a mi ahijado, quien conocía a mi hija debido a las salidas ocasionales que hicimos juntos. Aunque su relación no era la mejor, él entendía la dinámica entre mi hija y yo. Sin querer interferir ni causar conflictos, me ofreció acompañarme en ese día, por si necesitaba ayuda, a lo cual accedí. El día esperado llegó al fin. Mi hija llegaba con su madre, padrastro y prometido. Los recibí con un gran banquete y otras cosas que mandé a preparar. Pero cuando vi al prometido, pensé qué tipo de hombre estaba viendo. Vestía de forma informal. No me refiero a que no llevara traje o algo similar, sino que literalmente llevaba ropa rasgada y ridícula. Ni siquiera se tomó la molestia de saludarme y me dejó con la mano extendida mientras se sentaba cómodamente, como si estuviera viendo su futura casa. Por dentro, estaba explotando de ira y apenas podía disimularlo. Miré a mi hija con una mirada de decepción y pura molestia que la hizo retroceder involuntariamente. No podía creer que esa basura fuera a casarse con mi hija, pero bueno, eran sus gustos. Me contuve un poco más y pregunté acerca de él. Para resumir, era un vago sin estudios ni trabajo al que mi hija complacía en todos sus caprichos. Era un desadaptado que no tenía idea de dónde estaba parado. No importaba cuánto intentar encontrar algo bueno en él, no podía. Miré a mi exesposa y a su esposo con una expresión que preguntaba si aquello era una broma y cómo habían permitido que eso sucediera. Ellos solo bajaron la cabeza avergonzados. Afortunadamente, mi hijo lograba calmarme. Pero llegó el punto límite. El prometido comenzó a hablar de dinero y si ya lo tenía listo porque era urgente. También mencionó que tendría que remodelar la residencia según las últimas tendencias, lo cual solo me provocaba repulsión. Era más de lo que un hombre tradicional y criado a la antigua, como yo, podía tolerar. Dije básicamente lo siguiente: pues vas a morir esperando, porque no tengo planes de darte nada. No colaboraré para que mi hija arruine su vida. En este momento, te largas de mi casa. Tener que verte por un segundo más es repulsivo, maldito bueno para nada. El tipo comenzó a decirme que yo era un rico sin escrúpulos que nunca había hecho nada, que nací en la cuna de oro y no tenía derecho a juzgarlo. Me pedía que cediera a las demandas de mi hija sin más. Él no sabía trabajar. Él pensaba que nací en la cuna de oro. Ni esa basura ni mi hija sabían todo lo que tuve que hacer para llegar a donde estoy y asegurar mi vida. Crecí siendo detestado por mis padres en la más completa miseria. No tenía nada. Cada oportunidad que tuve, la forjé con mi propio esfuerzo. Desde niño, me acostumbré al dolor en mis manos ensangrentadas por el trabajo, a soportar el cansancio. Logré ser un profesional y alcanzar el éxito sin la ayuda de nadie que ahora pudiera reclamarme algo. Y aquí venía este inútil a menospreciar todo lo que hice, cuando él era un pobre desgraciado que no había hecho en su vida ni una mínima fracción de lo que hice yo, aparte de enamorar a una pobre idiota. Les aseguro que les hice saber todo esto con cada palabra que pronuncié ese día. Evidentemente, mi hija salió en defensa del tipo a gritos, acusándome de nunca haber sido un padre para ella, de abandonarla y de nunca intentar mejorar nuestra relación. Me pareció la mayor tontería que había escuchado. Soy un hombre duro, siempre lo he sido. Pero en ese momento simplemente me derrumbé ante ella y no pude evitar llorar. Ella me dijo que hacía mucho tiempo que ya no me consideraba su padre y que si quería hacer algo por ella, que pagara todo lo que ella quisiera, como siempre lo había hecho. Bueno, si para ella ya no era su padre, simplemente le dije que desde ese día ella dejaba de ser mi hija y que podía olvidarse de mí, como siempre ella había querido. No dudé en decirle cada cosa que tenía guardada. Desmentí cada una de sus palabras sin que ella pudiera refutar ni una sola. Finalmente, le dije que podía irse a arruinar su vida si eso era lo que quería,
que podría pudrirse en la miseria y en la mierda. Ya no me importaba en lo más mínimo lo que hiciera o lo que le pudiera pasar. Sinceramente, me dejé llevar por la ira en ese momento. La eché de mi casa, a ambos, entre lágrimas, sin que pudieran decir nada. El tipo intentó ponerse violento al sentirse ofendido y terminó con la nariz rota de un golpe de mi hijo. Mi ex esposa me cuestionó por mi comportamiento, pero también la eché. Ella sabía perfectamente que su veneno fue lo que me alejó de mi hija. Su esposo, bueno, él fue el más sensato. Se disculpó por traicionar mi confianza y permitir todo eso, y se fue. Quedé completamente destrozado. A pesar de todo lo que dije, nunca podría odiar a mi hija, y su dolor nunca me fue ajeno. En mis recuerdos, solo veo a aquella niña inocente, que reía a mi lado. Tenía ganas de correr hacia ella, pedirle perdón por todo lo que ella quisiera, pedir una sola oportunidad, pero ya no podía dar marcha atrás. Mi hijo me abrazó, consolándome y llorando conmigo. Sinceramente, no sé si hice lo correcto o no. No me he vuelto a comunicar con mi hija. Ella misma cerró las cuentas a las que le daba dinero constantemente. Según su padrastro, el compromiso ha terminado, lo cual era obvio, ya que el tipo solo quería dinero, y llegó incluso a agredir a mi hija con una bofetada cuando todo terminó así. Debo confesar que sentí deseos de matarlo con mis propias manos o de hacerlo desaparecer, pero mi hijo lo evitó. Después de un tiempo, lo poco que sé es que mi hija ha empezado a ejercer su carrera y ha iniciado una relación con un compañero de trabajo que le presentó su madre. Según su padrastro, parece ser un buen tipo, así que espero sinceramente que le vaya bien. En cuanto a mí, decidí ir con mi hijo a su tierra natal para visitar la tumba de mi mejor amigo y disfrutar de unas vacaciones allí. Aprovecharemos que él también está libre de la universidad por un tiempo.